Hola, el escándalo de las cartillas de educación sexual del Ministerio de Educación tiene sobre todo una consecuencia y es que retrasa una discusión fundamental en esta sociedad, que no es fácil, por cierto, una discusión que en países inclusive mucho más desarrollados sigue siendo de tremenda confrontación ideológica, política y social, y tiene que ver con la discusión de la educación sexual en los colegios. ¿Qué tipo de educación sexual? ¿Qué tipo de solución a la discriminación que genera esto por la diversidad de orientaciones sexuales y cómo se maneja en el entorno escolar? Pues esa es la gran víctima de esta discusión. Y tiene un responsable, no nos digamos mentiras, la ministra de Educación. ¿Por qué? Porque trató de hacerlo a escondidas, porque no hizo un debate serio y de fondo y abierto sobre, bueno, ¿cómo mejoramos este tema en uno de los países que tiene un problema, por ejemplo, de embarazo adolescente de grandes proporciones? Es uno de los países con la mayor tasa de embarazo de jóvenes adolescentes en América Latina, que tiene problemas de bullying eh, eh, por orientación sexual, que tiene otro problema, y creo que lo dijo muy bien Héctor Abad Faciolince, con quien tengo todas las discrepancias del mundo en un Twitter, diciendo, hombre, lo primero es que hablemos cómo regresan los padres a los colegios, que es una de las verdades más de apuño que hay, y es que aquí los papás abandonaron a los niños. Usted va a los colegios públicos de Bogotá, y lo hice cuando estuve en campaña, y los profesores nos decían, por Dios, ¿cómo hacemos para que los padres se involucren? Nosotros no somos los que educamos en valores, nosotros no reemplazamos la familia, me lo decían permanentemente. Acá nos los entregan y nos dicen, edúquenlos. Entonces ahí hay un problema de fondo. Y un problema de fondo que se habría podido abordar ciertamente de una manera distinta, pero con la agenda política de la ministra, pues que no piensa en la educación, sino piensa en ella, pues generó esta garrotera que hay hoy en distintos sectores, sí, con radicalismos, con ofensas, pero que tiene como efecto es que retrasa una discusión que este país necesita y que este país tiene que dar de manera tranquila, involucrando a los colegios católicos, a las iglesias, a los padres de familia, a las organizaciones de género, a todos, y no una cosa por debajo de cuerda con Naciones Unidas que genera semejante desastre. ¿Qué hacer? ¿Cómo salimos de esto? Pues lo primero era que creo que la ministra, que es la ministra de todos los colombianos, ojo, la ministra de Educación, nada más ni nada menos, de los heterosexuales, de los homosexuales, de todos los estudiantes y sus familias que tienen que ver con el sistema educativo colombiano. No ha actuado así, ha actuado de manera discriminatoria y ha actuado, digamos, de manera irresponsable. Acepte la responsabilidad y abra el debate. Abre el debate sobre cómo los papás se involucran en los colegios y qué tenemos que hacer. ¿Por qué no volver obligatorio la escuela de padres? Es decir, que los papás de los niños tengan que ir al colegio 1 o 2 horas, o 3 o 4 a la semana. Primero, aprender a ser padres, que no es fácil. Segundo, a entender cómo se manejan estas situaciones de conflicto. Cómo cuando hay este matoneo se puede parar. Cómo generar proyectos de vida en los hijos que eviten el embarazo adolescente. Cómo detectar la drogadicción en tiempo temprano. Eso no lo aprenden los papás, pero en una escuela de padres se podría hacer. Y a partir de allí, de soluciones estructurales, dar los debates. Debates totalmente válidos, eh, que necesitan tener un equilibrio porque son temas sumamente difíciles de manejar en una sociedad y una sociedad conservadora como es la nuestra. Entonces aquí la ministra, por querer meter un gol, se tiró un debate de fondo, arruinó la posibilidad de generar unos escenarios donde se pudieran discutir cómo hacemos para brincar, para pasar de lo que hoy tenemos a un involucramiento mucho más importante del colegio en estos temas, pero también de los padres de familia, que son los principales responsables. Déjenme les doy una estadística. Los colegios en concesión en Bogotá tienen unos resultados académicos muchísimo más altos que los colegios públicos tradicionales. Tienen deserción escolar mucho más baja. Tienen índices de drogadicción muchísimo más bajos.
tienen índices de embarazo adolescente mucho más bajos. Preguntándole a diversos rectores y profesores decían, ¿y por qué esto se da? Me decían, una razón fundamental, los padres están involucrados en la educación. Por ahí es por donde tenemos que arrancar. ¿Cómo los involucramos? Y después, ¿cómo damos el resto de discusiones? Pero hoy tenemos que ver el terrible escándalo armado por una ministra que quiso desarrollar su propia agenda y no la de todos los colombianos que quieren una mejor educación.